Sean cordialmente bienvenidos, estimados queridos amigos. El día de hoy vamos a iniciar otra sesión más. Particularmente, el objetivo de esta sesión es empezar el estudio de lo que es la ley de causa y efecto karma, pero vamos a tratar de entender el verdadero, el verdadero significado de lo que es karma desde el punto de vista de Edgar Cayce. Normalmente el karma se atribuye como esa ley o esa energía que rebota cuando tenemos y cometemos algún detalle, y muchos de nosotros tenemos esa inquietud de que el karma puede llegar en cualquier momento, de que si tengo una enfermedad, un problema amoroso, un desastre financiero, le atribuimos al karma. Y eso, aunque es verdad y de alguna forma pudiera, digámoslo así, explicar el sufrimiento que pudiéramos estar padeciendo, Edgar Cayce trae una visión novedosa, una versión más ampliada, más humana y más divina, diría yo, más en un sentido humano. Es un entendimiento que nos ayuda a comprender la ley de causa y efecto desde otra óptica, más humanista, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a tratar en esta primera sesión de tener la base, de comprender cuál es el trasfondo de esto, y vamos a tener una explicación muy a través de una historia de cómo la entidad puede estar en los planos superiores y encarna y qué es lo que pasa. Inclusive, si es posible, vamos a abrir un poquito el espacio acerca del concepto de la muerte, para ir quitándole el velo y esa cuestión de temor que nos provoca la mayoría de nosotros por desconocer el proceso. Entonces vamos a ir tratando de abarcar estos puntos y vamos a iniciar con una ligera o pequeña oración, pero que lo ideal es que sea sentida, que sea profunda y que nos predisponga para asimilar esta enseñanza, este conocimiento. Entonces nos ponemos en una posición receptiva, centrada la atención en el corazón, inhalando y exhalando, para quitar tensiones, para, digámoslo así, permitir que el fluido divino, la respiración, incorpore ese aliento, ese oxígeno, que es físico, pero también es vitalidad. Inhalamos y exhalamos. Soltamos. Y pedimos a nuestros guías espirituales aquí presentes que nos acompañen en este estudio, que nos faciliten el entendimiento para captar las verdades que están en ley que podamos asimilar y que podamos ir evolucionando en el día a día. Sabemos que las instrucciones semanales son 2, pero particularmente esta instrucción vamos a entrar en un terreno que requiere mayor esfuerzo, que requiere mayor atención y también la sensibilidad para captar los designios superiores para nuestras vidas. Le pedimos al Maestro Jesús, al Maestro Jesucristo o Jesús el Cristo, que nos ayude a seguir sus pasos, así sea a la proporción y a la capacidad que cada uno de nosotros podamos, y que seamos en particular instrumentos de su voluntad más que otra cosa. Que así sea. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Que así sea. Entonces, me voy a pedirle a alguien que me ayude a leer. Voy a poner la pantalla. Ya hicimos una pequeña introducción de cuál es la idea de esta sesión, ¿vale? Entonces vamos a poner la pantalla. Aquí están los puntos de contacto donde nos pueden contactar. Aquí está los medios, por correo electrónico, por WhatsApp, y las sesiones de los martes a las 8 y el curso de los sábados a las 8, que es el día de hoy. El tema que vamos a tocar es una visión novedosa del karma, visto desde la óptica de Edgar Cayce, y estamos en la sesión número 10. Esto tiene varias partes porque vamos a ir profundizando y empezamos con la parte 1. Entonces, miren, me voy a permitir leer la primera parte y ahorita le pido apoyo a alguien más para que no me quede ronco. Vamos entonces a centrar la atención en la lectura, y los que no la pueden escuchar también con los ojos cerrados, es decir, enfocan la atención en lo que van percibiendo, ¿no? Muy bien. Vamos a iniciar. La mente subconsciente recuerda sus pasadas experiencias, pero hay buenas razones para que la mente consciente se vea privada de ese dudoso privilegio. Imagina que eres un alma que va a regresar a la tierra.
pero todavía no lo ha hecho. Piensa que eres un buzo, que está sentado en la cubierta de un barco que flota en las aguas del mar. El sol brilla, el agua está transparente en calma, el cielo está despejado. Solo sopla una leve brisa. Debajo, en algún punto, se halla un viejo galeón hundido, del que se dice que estaba cargado con lingotes de oro cuando naufragó. Incluso puedes detectar parte de la estructura del galeón que quedó enterrada en el barro. Desde arriba lo puedes detectar incluso por la claridad del agua. Lo que no puedes ver desde la cubierta del barco son las corrientes que se entrecruzan a esa profundidad oscura. Son demasiado profundas para perturbar las tranquilas aguas de la superficie. Entonces nos está diciendo que nuestra encarnación se manejó de una forma parecida a esta historia, a este símil, donde estamos en una superficie de luz, donde está tranquila el agua, donde está el sol, pero cuando miramos, podemos imaginar, por ejemplo, un barco o un buque que tiene un piso de cristal, por ejemplo. Entonces estamos mirando a través de ese piso de cristal y estamos percibiendo inclusive dónde está ubicado el galeón con el tesoro. Es algo simbólico, no es necesariamente que vamos a buscar oro, ¿no? Que pudiera ser, pero no es este el caso. Entonces, aquí el punto más importante es que vayamos visualizando y sintiendo lo que pasó con nosotros cuando encarnamos. Entonces, nada más pido, por favor, cierren sus micrófonos, porque ahí hay unos micrófonos haciendo algo de ruido. Por favor y gracias. Bueno, ya estamos ahí, estamos viendo el objetivo por el cual vamos a encarnar y vamos a bajar a la profundidad del mar. Lo curioso es que arriba está tranquila las aguas, pero abajo hay movimientos de ondas de agua. O sea, no las percibimos, pero pareciera que está tranquila la cosa, ¿no? Como vas a pasar mucho tiempo bajo el agua, o sea, hay un tiempo predeterminado, por decirlo así, para cumplir la misión, tus amigos de la superficie te ayudan a ponerte una antigua escafandra de lona, unas botas con plomo para que te sumerjas, obviamente, e introduces la cabeza en una especie de casco de cobre. Ustedes recordarán que antiguamente los buzos, pues no eran los buzos modernos, tenían una escafandra, unas botas de plomo para hundirlos, porque si no, no se hundían, y ese casco de cobre con unas pequeñas rendijas. Dice, unas ventanitas ovaladas limitan tu campo visual. Al pasar por la borda, te parece que tu cuerpo pesa 1 tonelada, es decir, vas a empezar a tomar materia. El dulce y soporífero ozono que respirabas pierde todo su encanto cuando es bombeado dentro de la escafandra por un tubo. Es decir, en espíritu podemos respirar de alguna forma el éter, la energía vital, pero al tener cuerpo ya entramos en que tenemos que inhalar y exhalar y utilizar el cuerpo y ampliar los pulmones, el llanto primero del niño, el que le dan su nalgada para que llore, y es una forma de interpretar. No obstante, tan pronto como desapareces de la superficie de las aguas, te adaptas a tu falta de peso, ya estando en el ambiente, ya te incorporas, estás ahí, y te vas hundiendo cómodamente hasta el fondo del mar. Todo está muy claro. Tu éxito es una inevitable consecuencia, obviamente al estar claro. Solo hará falta llegar al fondo del océano, caminar directamente hacia el pecio. El pecio es como la parte del buque que está ahí, pues la mitad del buque o lo que se hundió, directamente hasta el pecio, localizar el tesoro y desenterrarlo. Y luego hacer la señal convenida para que te saquen a la superficie. Muy bien. Aquí el punto, y me voy a adelantar en la explicación y luego hacemos un pequeño repaso y un comentarios. Aquí es lo que pasa. Ya estando acá adentro, nos acomodamos a la incomodidad de tener un cuerpo físico, no hay de otra. Aparentemente el éxito es seguro porque tenemos idea clara arriba de lo que venimos a hacer. Pero estando ya acá, poco a poco empiezan las interferencias y la atención puesta en algo que no es lo que vinimos a hacer.
nos interfiere en las circunstancias del plano. Solo hará falta llegar al fondo del océano, caminar directamente, encontrar el tesoro, hacer la señal, y esta señal básicamente es cuando ya terminamos y cumplimos la labor de estar aquí, es la forma en que el alma avisa al yo superior que hemos terminado. Pero si no, simplemente se cumple el programa hasta que avancemos lo más que se pueda, que esa sería la segunda opción y que es la que mayoría pasamos. No cumplimos el plan, pero de alguna forma hay un tiempo límite. Hay un tiempo límite que hay que respetar y finalmente arriba nos sacan, estemos como estemos. La única cosa que no has tenido en cuenta es la volubilidad del mar. O sea, el mar de las emociones también se puede interpretar así, el mar de la vida. En cuanto tus pies tocan el fondo del mar, imagínense los pies de plomo caen y se empieza a mover las arenas del fondo del mar y se empieza a enturbiar el agua completamente. Empiezas a luchar contra una fuerte corriente. No te habías dado cuenta que no las veías, pero hay corrientes que mueven y hacen torbellinos, hacen remolinos. Hay corrientes que del norte al sur, del este al oeste, etc. Te opones a ellas con todo tu peso y empiezas a aproximarte al barco hundido con esfuerzo. Pero la fuerza de la corriente que te empuja en una y otra dirección dobla el peso muerto de la incómoda escafandra que llevas puesto. Vamos a pensar que este traje, y aquí lo explica mejor, es el cuerpo físico donde habita el alma, mientras permanece en la tierra. Es una escafandra, es una vestimenta externa al espíritu, necesaria para anclarnos aquí. Todo va bien mientras las corrientes son favorables. La luz es la adecuada, pero imaginen que estamos, si es de noche arriba, pues menos se va a ver abajo. Si es de día, al menos alguno de los rayos de arriba medio llega. Pero si ya pasamos en la noche, arriba ya es de noche, por decirlo así, abajo está más oscuro. Y tú controlas la situación mientras las cosas son favorables, las condiciones. Pero la luz que se filtra puede verse atenuada repentinamente por las nubes que pasan por delante del sol y lo ocultan. Y el fondo del océano tornarse lóbrego y gris, enturbiada las aguas. La continua resistencia de las corrientes que se entrecruzan comienzan a fatigarse. Una te jala para un lado, otra para otra, y tú quieres ir a donde está el galeón. Empiezan a dolerte los músculos, las rodillas, empiezas a temblar, empiezas a sentir frío, por ejemplo. Empiezas a sentir temor, empieza a acelerarse tu ritmo cardíaco. Lo que prometía ser una sencilla y gratificante experiencia, cuando te hallabas a salvo en la cubierta del barco, se ha convertido ahora en una labor complicada y decepcionante. ¿Cuántos de nosotros a la mitad de la vida, un poco antes o después, caemos en esto, en decepción por la vida, por las circunstancias, por la suerte? Las cosas no mejoran con la aparición de un par de hambrientos tiburones que nadan amenazadores en las proximidades. O sea, para variar, llegan entidades que quieren comernos, por decirlo así, o robarnos nuestra energía vital. Al llegar al pecio, la cuerda de salvamento y el tubo del aire se van a enredar en las retorcidas vigas del barco hundido. O sea, para variar, nuestra conexión con lo alto, con la corriente, se empieza a complicar. Tratas de desenredarlo. El oxígeno te empieza a llegar con dificultad. Te empieza a faltar el aire. También empiezas a preguntarte qué diablos haces allí abajo y si un tesoro, por muy grande que sea, vale semejante sufrimiento. Pues aquí hacemos una pausa y vamos a reforzar algunos puntos y vamos a platicar y a poner a prueba esta instrucción para ver si es suficientemente buena para simular la vida que la mayoría de nosotros tenemos y llevamos. Entonces vamos viendo esto. Dice, punto número 1 importante, para que lo tomemos en cuenta y lo recordemos. La mente subconsciente es la única que sí conserva las experiencias de vidas anteriores. En el nivel subconsciente, que ese lo adquirimos de alguna forma y nos hacemos uno con él cuando pasamos de plano, cuando morimos, cuando desencarnamos, nuestra conciencia está más en contacto, por decirlo así, o más vívida
la experiencia del mundo subconsciente. Y ahí, de alguna forma, sí es posible rememorar algunas encarnaciones, algunas experiencias pasadas. Obviamente, dependiendo del plan. Cuando ya la persona, la entidad, está a punto de cerrar su ciclo de reencarnaciones, tiene más posibilidad de ver más cantidad de vidas, por ejemplo. Cuando ya es un ser evolucionado, hay personas que inclusive recuerdan vidas anteriores sin buscarlo de una manera clara, pero eso es tener una mente muy lúcida, muy evolucionada. Pero bueno, el mundo subconsciente es el mundo de pensamientos, de los pensamientos y experiencias guardadas. Entonces, en el plano consciente, finalmente lo que estamos haciendo es viviendo la experiencia en el presente. Y el concepto de un buzo es muy bueno, muy interesante. Estamos arriba, tenemos amigos arriba, hay guías espirituales que nos acompañan y nos procuran para que nosotros nos aventemos al mar. Obviamente, el mundo de allá es el mundo real, el mundo que de acá es el mundo temporal, es el mundo transitorio, el mundo de la experiencia. Algunos de nosotros decíamos que es increíble cómo el tiempo se va aquí. O sea, esta vida ya tenemos 50, 70, 80 años y ya se acabó, casi, casi, ¿no? Por decirlo así. Y apenas estábamos en la secundaria, en la preparatoria, disfrutando la juventud o la niñez. Y esto es una experiencia interesante, es tomar conciencia de la levedad de la vida aquí, o del tiempo, ¿no? De lo relativo del tiempo. El galeón con el oro representa algún atributo, alguna virtud, algún merecimiento o algo que yo quiero lograr. Esto se debe manejar 100% desde el punto de vista de valores espirituales, de cualidades, de virtudes. El oro, en este caso, al igual que antaño, en otras civilizaciones, representa a Dios, representa al sol, representa la virtud, la luz, la sabiduría, el conocimiento. Eso es lo que representa el oro. Entonces venimos o vinimos aquí a la tierra con el propósito de encontrar nuestro oro interior y obviamente apropiárnoslo, no en el sentido egoísta, en el sentido de que nos corresponde. Pero eso es más ser que el tener, el tener no va por aquí. Entonces, dice, sí, puedes ver, puedes programar tu plan, etcétera, y estás viendo desde arriba, ya dices dónde está ubicado, tienes instrumentos que te ayudan y te facilitan dónde ubicar y qué tienes que hacer. Pero una cosa es hacer la labor de la planificación desde arriba y la otra es meterse acá y acá es donde ya empieza uno a perder el sentido, el propósito, el plan, ¿no? Entonces vamos bajando, los amigos de arriba nos ayudan y empezamos, bajamos, tomamos materia, etcétera. El éxito debería estar asegurado porque todo estuvo perfectamente planificado. Pero aquí el éxito corresponde tanto a los de arriba, que son los que apoyan, pero los de arriba están haciendo su parte. De hecho, ya lo hicieron. El de abajo es el que tiene la batuta, el mando, el control, el timón de su propia vida, y él es el que tiene que enfrentar las pruebas, las dificultades, los retos, etcétera, ¿no? El tiempo, como decíamos, está limitado. Hay un tiempo limitado para cumplir la obra, la labor, la misión, y en ese tiempo es el tiempo suficiente para lograr los propósitos del alma. Pero no necesariamente pasa así, ¿no? Entonces se empieza a revolver las cosas, el plano nos fascina, nos distraen otras cosas, sale la desesperación, el temor, la angustia, el sentirse solo, entonces tenemos el aire suficiente para sobrevivir, pero no estamos en un estado de quietud como estábamos arriba. Por eso hay que recordar que la oración es la conexión consciente con lo de arriba y la meditación es la capacidad de interiorizar el plan y recordarlo. O sea, si no usamos esos dos instrumentos, vamos a estar como cualquier veleta que el aire te trae y te lleva, cualquier eh, papalote que un niño usa y que los aires lo mueven para todos lados. Y es lo que pasa aquí ya lo vimos, ¿no? Finalmente pasa todo esto, se revuelven las cosas, entramos en pleito, ya se nos empieza a olvidar y empezamos a sentir que más que encontrar el tesoro, las virtudes o el desarrollo de las cualidades, empezamos a buscar la sobrevivencia y defiéndese quien pueda contra los enemigos, los tiburones, los miedos, los retos, nos atoramos, nos enredamos. Es curioso que el enredar la manguera de aire es la vitalidad. O sea, por eso es tan importante la respiración. Si aprendemos a respirar, podemos controlar el pensamiento y la emoción. Si la respiración se altera y no la controlamos,
las emociones dañinas o equivocadas nuestras nos van a controlar o la influencia de los demás. Entonces, esta sería la primera parte. Si quiere alguien comentar, preguntar, aquí paro un ratito y platicamos para ver qué pensamos al respecto, ¿no? Entonces, si alguien quisiera compartir. ¿Alguien se ha sentido como ese buzo? Yo. A ver. Pues mira qué gran verdad y qué gran comparación que estás haciendo con el buzo y el mar, ¿eh? Y eso es cierto porque las aguas se enturbian, está quietamente y las aguas se enturbian y eso es cierto. Y eso pasa con nuestra juventud que nos queremos comer el mundo hasta que vamos descubriendo poco a poco las virtudes y las cualidades. Es cuando comenzamos a comprender. De otra manera, las aguas nos mueven para allá y para acá y enturbian y el plan de vida al cual veníamos, pues no lo comenzamos a hacer desde el principio hasta que después comenzamos a descubrir las virtudes que tenemos y todo esto. Entonces, lo espiritual, sobre todo, tomarse de la mano de Dios y pedirle ayuda, porque solamente así salimos, ¿eh? Muy bien. Gracias, Josefina. ¿Alguien más quiere compartir, comentar, preguntar? Hola, yo, A ver, más bien como una pregunta. Vi un díganos. video que dice que cuando nosotros desencarnamos hay unos seres que se llaman arcontes, Mm, que toman la forma de la persona, bueno, el ser en el que nosotros creemos, y que su misión es solamente mantenernos aquí en la rueda de la reencarnación, ya. porque supuestamente ellos se alimentan de nuestra energía y que nos muestran todas nuestras vidas, bueno, todo lo que hicimos en esa vida, pero sobre todo las cosas en las que nos equivocamos. Ujú, De cierto modo, nos obligan a reparar lo que, lo que hicimos mal y a decirnos que podemos elegir nuestras circunstancias, nuestros padres, la vida que tendríamos que llevar para reparar lo que hicimos mal. sí, Pero supuestamente pues estos seres lo que buscan más que nada es mantenernos atados en la rueda de la reencarnación. Bueno, no sé qué tan cierto sea esto. sí. Es que bueno que preguntas eso. Yo escuché y revisé ¿cómo se llama? Esa teoría o esa propuesta de lo que es la reencarnación y la causa. Me pareció interesante, porque realmente la verdad es que no debemos fosilizarnos con una versión. De hecho, yo invito que así como la compañera está expresando esa inquietud, pues lo hagan todos, lo hagamos todos, porque estamos en un foro de aprender a conocer a través de nosotros mismos. No porque lo diga, inclusive ni lo diga Edgar Cayce. De hecho, el concepto de Jesús, que lo dice Jesús, que habla a las religiones, también, ¿hasta qué punto podemos tener la certeza de que Jesús dijo tal o cual cosa, lo que explican en la Biblia, ¿no? O el concepto que comenta ahorita la compañera, que es muy bueno. Yo les voy a dar mi punto de vista, porque realmente cada quien tiene que decidir cuál es su verdad. Hay unos libros que hablan, por ejemplo, y ahorita me pareció interesante porque coincide. Hay un libro que habla, ¿cómo habla ese libro? Habla de que fíjense, ese libro suena muy interesante, de unos casos de personas, por ejemplo, una mujer que le cortaron los senos porque tenía cáncer. Y el libro dice que a través de un contacto con espíritus, por decirlo así, le revelaron que esa persona había aceptado que eso se le pasara. Otro caso de una mujer que abre una caja y es una bomba y explota y la deja toda deforme. Y dice el libro, la teoría, que el que puso la caja, la bomba, era una persona que es amigo en el plano espiritual de la persona que fue afectada y que las dos personas habían aceptado que alguien tenía que hacerlo en el papel malo, por ejemplo. Y yo dije, wow, está fuerte, suena interesante, pero no me cuadra por tal cosa.
En el caso que tú comentas puede ser verdad, pero hay otro punto. O sea, si los arcontes están engañando a las entidades oscuras, a la persona, digamos, crédula que llega y ve, imaginen un arconte o un espíritu negativo, por llamarlo así, toma la imagen de Jesús. Y obviamente una persona católica o cristiana va a decir, ay, pues es Jesús. Y si Jesús me lo está diciendo, seguramente es santo, es verdadero, es bueno, etcétera. Aquí falla en un punto, hay que tratar de indagar. Falla en el punto de que si eso fuera así, hay un elemento que está, digamos, haciendo reciclaje de las almas para que aparentemente sigamos sufriendo aquí y sigamos alimentando con el sufrimiento, con las energías de la angustia, de la ansiedad, del miedo a esas entidades arcontes. Entonces pareciera ser que no hay un orden y pareciera ser que dentro de este universo puede haber áreas de caos y áreas donde el dominio de unos egoístas, unos malandros, manipuladores y engañadores existe. Y la pregunta es que si lo vemos desde la óptica de lo que vemos en la Tierra, que hay eso, pinta que debería ser así. Pero si estudiamos, por ejemplo, los libros de Allan Kardec, por ejemplo, el libro de los espíritus, donde se narra que Dios es el Señor, es la fuente, es el amo, es el coordinador de todos los sistemas habidos y por haber, y que nada opera sin que Él lo autorice, por decirlo así, vamos a entender de que hay un orden cósmico, aunque estemos aquí. Y yo lo diría de una manera, Casey es uno de los referentes, o Edgar Cayce o Casey, es uno de los referentes que más confianza me han dado. Puede haber algunos otros, pero él habla del concepto por el cual la reencarnación es un hecho, pero no es obligatorio. Inclusive ahorita con lo que vamos a estudiar en las siguientes 2 sesiones, vamos a encontrar que quizás las deudas karmáticas, el simple hecho de que el individuo priorice el deseo de unión con la divinidad, le dé prioridad a unirse al Padre y amarlo sobre todas las cosas, todas las demás cosas quedan quizás invalidadas, la ley de causa y efecto y que tengas que reencarnar. Yo sé que tarde o temprano vamos a desencarnar, pero aquí bien se dice, la encarnación no es obligatorio, el sufrimiento tampoco. O sea, sufrimiento limitado porque tenemos un cuerpo, pero eso es dolor, el dolor de la enfermedad, a las articulaciones, etcétera. Pero eso en un plano, si ustedes lo ven desde pequeños, eso no sería un mundo, digamos, ideal. El mundo ideal es que haya un proceso donde la persona que ya aprendió supere la etapa y no tenga que vivir cosas que no necesite vivir ya para aprender de manera forzada. Entonces, yo lo que diría es que tenemos que tener un criterio propio. Ahorita tuve una experiencia digámoslo así, recibí un mensaje y es un mensaje así aparentemente de planos superiores y yo lo valoro y lo agradezco. Pero aquí el punto es hasta qué punto yo puedo aceptar que eso no es. Yo abro la puerta. O sea, si yo veo, cuando desencarne, veo a Jesús, digo, pues lo puedo ver, pero puede ser una imagen, puede ser lo que sea. Pero el punto importante es que yo si estoy conectado con mi Dios interno, quizás a Dios lo veo como un referente de lo que tengo adentro. Y no priorizo, digámoslo así, lo externo, teniendo vacío el corazón de Dios, por decirlo así. O sea, entonces, por eso enfatizo tanto la importancia de que aprendamos a conocernos y aprendamos a sentir a Dios en la eternidad. Estemos encarnados o no estemos, es lo único que nos vamos a llevar. La única realidad es yo soy, o sea, yo en mí y Dios en mí también. Entonces, ese es lo importante. Ahora, ¿cuántas veces ha pasado que en algunas sectas que llegó a estar Cherán, por ejemplo, que se presenta, que habla, por ejemplo, en algunos grupos espíritas, el mismo Jesús de Nazaret o la Virgen María, la Madre María? Y dice uno, wow, pues qué padre, ¿no? Que un puñado de 10 personas pues tengan el privilegio de recibir, no sé, la presencia directa de Jesús, por ejemplo, o del patriarca Abraham o lo que sea, o del mismo Krishna, Buda. Entonces tenemos que tener un discernimiento propio, tratar de ver de dónde nos basamos nuestro criterio, pero tenerlo abierto, como ahorita la compañera lo dice, ¿no? Yo diría que si eso pasa, el sistema universal está fallando y no hay un rector, no hay un director que coordine todo el sistema, toda la escuela. Y para fines prácticos eso es imposible. Lo que podemos ver es que lo vemos con los ojos de aquí.
un mundo imperfecto aparentemente, pero realmente es un mundo escuela primario, primitivo. Entonces la labor mía es tratar de compartir, nunca imponer, y el que quiera, que lo tome, el que no quiera, no pasa nada. De hecho, somos un puñadito de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque el plano está más tomado por otras corrientes, ¿no? Y esa sería mi sugerencia. Si yo me encuentro con eso, platico con el maestro, con quien sea, y dice Edgar Cayce, hay un principio de Edgar Cayce, no crea nada. Así sea que los astros le digan o que las cartas del tarot o que la mano le lean, porque eso tiene una influencia del 20%, 15-20. Puede haber una predisposición por factores, pero el que tiene la batuta, el que tiene el poder y la fuerza de decidir su destino es el propio individuo. Que estamos sujetos a leyes, sí, pero hay una ley mayor que supera todas las leyes, que es la ley del amor. Cuando ya realizamos el amor y comprendemos y aprendemos a alinear nuestra voluntad a lo divino, ya no necesitamos estar aquí. Entonces la rueda de reencarnaciones ya no funciona, ya no sirve para alguien que no necesita estar dando vueltas como la ardilla en la jaula. Ya no hay necesidad. Pero ¿qué pasa? Nos metemos una y otra en esta y se nos olvida ir a buscar el tesoro que está en el corazón. Y eso es lo que pasa. Entonces, pues seguiremos bajando y otra vez otros tiburones. Ahora ya no vienen tiburones, vienen mantarrayas o vienen, no sé, erizos o de mar o pulpos y entramos en un montón de cosas. Ya cansados de tantas vueltas, llega un momento que dice uno, bueno, y aún estando acá en el fondo del mar, voy a recordar que tengo conexión directa con el plano alto. Me mantengo en paz, en amor y en alegría, en confianza, y todo se resuelve porque todo depende del propio individuo. Entonces, esa sería mi sugerencia. ¿Alguien quiere compartir o comentar algo más? Aquí dice, aún no identifico cuál es mi misión en esta vida o qué vine a aprender. Está bueno. Yo tampoco. No, sí, ya medio encontré. Vamos a arrancar el martes, estamos trabajando el martes con el sentido de la vida. ¿Cuál es la misión de vida? Y vamos a ir estudiando. Si quiere, tome Rosalba esa instrucción. Es el martes a las 8. Pero, ¿cómo entender la misión de vida? En base a hasta ahorita, ¿cuáles han sido las experiencias más fuertes que han impactado su vida? La misión de vida usted la está cumpliendo al estar aprendiendo. El problema o el detalle es que aprendemos conscientemente o inconscientemente. Conscientemente es cuando logramos tomar conciencia, válgase, de la lección que conlleva el dolor y el sufrimiento que nos ocasionan las lecciones de la vida. Y ahí paramos el ciclo de que se repite, se repite, se repite. Y eso ya es aprender. Y la otra es que si sigue con problemas, con dificultades, y se repiten los patrones de conducta y sufrimiento, ahí está la lección escondida. O sea, estamos aprendiendo a vibrar con el todo, ¿no? Entonces, el universo, la creación es perfecta porque su creador es perfecto. Vemos imperfecciones porque son reflejo de nuestras propias imperfecciones. No es más que eso. El maestro vino, fíjense, el maestro vino también bajó como buzo y pasó las 1001, pero él mantuvo la conexión, la unicidad con la fuente, con el Padre. Y ahí pues no pasó nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección de vida? Es aprender lo que no sabe y amar incondicionalmente. Haga esas dos cosas y ya no reencarna más. Aprender lo que no sabe y amar incondicionalmente. Y se dice fácil, pero la verdad el maestro es el único que, bueno, ha habido pocos que han dado el ejemplo. El maestro, de hecho, ya no tenía que aprender nada, pero vino a enseñar. Entonces, esa primera parte la cumplió. Y amar incondicionalmente, pues siempre manifestó eso. Por eso cuando me dicen, oye, yo veo que hay gente que está con los, no sé, con Krishna, con Buda, con lo que sea. Hay espíritas, se invoca a los espíritus, hay personas que hacen terapias, pero el referente que debe de haber realmente es el Maestro Jesús. Y yo les decía, no es religioso. O sea, Jesús no tiene nada que ver con la religión. Que se lo hayan apropiado las religiones, pues es conveniencia de las religiones. Pero en honor a la verdad, ustedes lo saben, Jesús no vino a fundar ninguna iglesia, ni católica, ni protestante, ni evangélica, ni nada. Se pueden molestar, están en su derecho, algunos. Pero realmente el Maestro es el modelo del hombre perfecto, pero que es hombre y trasciende su propia naturaleza.
Y ese es el hermano mayor que nos invita a seguir su ejemplo. Que no podamos, que nos falte, eso está fácil, está bien. O sea, no podemos ser ahorita lo que él es, porque él tardó muchos milenios para lograr esa maestría. Sin embargo, su principal virtud es que aprendió a priorizar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a él mismo. Haciendo eso ya no necesita estar aquí, ¿no? Ya somos maestros de la vida. Fíjense que si tuviéramos esos requisitos, ¿qué pasaría si estuviéramos aquí? Pues estaríamos siendo generadores de esa misma voluntad divina, pero nos estamos dedicando a algunas cosas personales. Y esa misma vibración tan alta hace que el ser trascienda las esferas. Esta esfera humana terrestre es pequeña, o sea, es el escalón primario, el más pequeño, el primero, el número uno, el primer año de primaria, por ejemplo. Entonces hay escalones mayores, hay seres que toda esta experiencia ya la trascendieron y no reencarnan. Saben por ahí que hay espíritus que no necesitan encarnar, o sea, ya no necesitan encarnar. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitan. Es por necesidad la encarnación, la necesidad de evolución del alma. ¿Vale? Muy bien. Y compartir así como ahorita, qué padre que se animan a poner en prueba esto. Digo, esto yo lo tomé porque creo que para mí me satisface. ¿Puedo Eh, comentar algo? por favor, dígalo. Adelante. Bueno, buenas noches. Hola. Eh, no entré desde un principio, pero ahorita escuché a una de las compañeras comentaba esto sobre los arcontes, ¿verdad? Lo Ajá. que menciona Edgar Cayce. Sí. Yo no he leído algún libro de Edgar Cayce, pero más sin embargo me he dado a la tarea de investigar y de hecho Ya. esto fue pues a raíz de que pues ahí fue donde me empecé a hacer preguntas Sí. y las cuales me fueron respondidas. Pero ahorita investigando precisamente sobre toda esta situación, de todas estas lecturas que hay, hace un tiempo, Sí. comentando con una compañera de trabajo, Ujú. ella profesaba o profesa la religión Testigos de Jehová. En su momento yo profesaba, digo yo profesaba porque ya no sigo, agradezco, pero pues ya no sigo en esa religión. Yo comentaba, ella hicimos un acto no de caridad, sino que, pues vaya, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿sí? Entonces pasó una personita, le dimos un desayuno y al final yo le comenté a esta compañera y yo le dije, ¿te das cuenta, Esther, de lo que acabamos de hacer, de lo que hicimos? Y me dice, sí, pero pues ni modo de dejar a esta persona sin comida. Digo, no, claro, o sea, no, 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 eso no. Digo, no, a lo que yo voy es más allá. ¿Te das cuenta de que tu Dios y mi Dios, yo siento que es la misma persona? Yo estoy hablando de ese Dios que es amor, no de ese Dios que viene y se hace divisiones, o de que tú eres de alguna religión y yo de otra. No, yo voy que siento que esto va enfocado a ese Dios que es amor, a que tenemos que actuar en eso, que olvidarnos que si tú vengas de una religión, que si yo vengo de otra, que si, siento que no. Entonces todo eso me venía así como que a mí haciéndome ruido, ¿sí? Y empecé a investigar más, muchas cosas. Y algo muy cierto lo que tú mencionas. Dios no es una religión. Dios está en el corazón, en nuestros actos, ¿sí? Esto de la rueda del samsara, sí, yo decía, bueno, ¿y por qué estamos aquí en la rueda del samsara? Ajá, a lo mejor yo maté a alguien y resulta que ese alguien ahora es mi prima y me está haciendo la vida imposible y ¿y por qué yo no comprendía esa parte? Yo no comprendía esa parte.
voy comprendiendo muchas cosas ahora y que simplemente ahora voy haciéndolo y lo hago aunque no soy perfecta, porque de repente quiere apropiarse de mí el enojo y digo, no, 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 no es por ahí. A ver, si esta personita me está haciendo, por decirlo, daño, porque ella cree que me hace un daño, pero yo no se lo permito y le mando muchas bendiciones. Que Dios la bendiga y la llene de amor. ¿Por qué? Porque ella ha conocido, no ha conocido precisamente eso, lo que es el amor. Si es difícil para una persona, eh, esto es lo que estoy hablando, porque me va a decir, ¿cómo estás mal? Porque me lo han dicho. O sea, si esta personita te ha hecho daño, no, o sea, yo lo sé, pero pasó. La verdad que yo he puesto muchas situaciones en que tenía un familiar por aquí, la verdad que siempre pasaba y pues decía cosas, ¿no? Cosas obscenas y todo ello. Y en su momento yo sentía miedo, ¿sí? Hasta que un día dije, no, a ver, dijimos que no sentir miedo, ¿sí? Sino que abrazarle el amor, mandarle muchas bendiciones, ¿sí? Entonces lo que yo hice, Padre, yo sé que estás conmigo y cada vez que me la encontraba era así. Después de un tiempo que yo empecé a hacer meditación y oración, cuando me la encuentro, agacha su cabeza y se pasa de largo. No me dice nada, no me dice nada. Y así sea como se dice, ¿no? Aquí en México, es que puede ser a lo mejor, porque ese es otro tema, es que, No, yo le pediría, por favor, vamos cerrando, porque sí, sí sí, sí, podemos sí, ampliar mucho los temas y sutilmente nos claro, claro. podemos ir. Bueno, este, entonces comentando eso, en que, pues sí, efectivamente, esto de la rueda del samsara, podemos salir, sé que podemos salir, Muy sé bien, que Dios, pues Dios no es Dios no es ninguna religión y está en nosotros. excelente. Pues gracias por su aportación. Vamos a continuar, gracias. Muy bueno que estemos echándole todos los kilos a esto, el fuego del interés y de las aportaciones. Vamos a continuar. Ahora sí le voy a pedir a alguien que me ayude a leer, por favor, si quiere. Estamos. A ver si estamos aquí. Buenas noches, señor Vadillo. Buenas noches. ¿Quiere usted leer? Sí, Por favor. Yo por le favor. digo donde se detenga. Vamos Ajá. avanzando. ¿Sí lo alcanza a leer? Vamos. Sí, así veo. ¿Ya? Sí, 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 por No. favor. Tratas de recordar el mapa que estudiaste tan cuidadosamente cuando te hallabas en cubierta con tus entrañables amigos que te apoyan desde arriba. Ahí se veía con mucha claridad en qué parte del barco se hallaba el tesoro. Ahora ya no estás muy seguro cuál es la popa. Empiezas a experimentar lo que, ¿qué? ¿Duró? Quizás. ¿Duró? Ah, ok, Ajá. perdón. Describe como una callada desesperación. El tiempo parece detenerse. Te da la impresión de que permaneces en el fondo del mar, enfundado en tu pesada escafandra desde el principio de los tiempos y que seguirás allí eternamente. La vida que normalmente hacías a bordo pasa a ser un sueño irreal, algo que tú no has experimentado personalmente. Las voces que te llegan por el tubo se tornan igualmente inhumanas e irreales. La única realidad es la batalla que estás librando para no ser arrastrado de aquí para allá por las corrientes. Además, no le quitas el ojo a los tiburones que dibujan círculos muy despacio y aparecen acercarse imperceptiblemente, tanto los miras que te queda poco tiempo para orientarte y centrarte en tu misión original. Al final, eres presa del agotamiento y la claustrofobia. Tan derrotado te sientes que casi no puedes hacer la señal a los hombres que hay arriba para que te saquen a la superficie y debes esperar el tiempo convenido para tu izaje. Mientras vas subiendo,
padeces unos tremendos dolores abdominales provocados por la reducción de la presión. Y cuando finalmente te suben a bordo y te liberas de la agobiante escafandra, estás más muerto que vivo. Mientras te recuperas, tumbado boca arriba y respirando aire fresco, el recuerdo de esas horas interminables que has pasado allí abajo se convierte, a su vez, en un confuso sueño. La irrealidad es ahora el tiempo que pasaste en el fondo del océano y la realidad la cubierta del barco y la seguridad que te proporcionan los que te rodean. La acción de recordar ha experimentado una inversión. Algo parecido sucede con el alma. Esta entra en el mundo de los vivos con demasiada frecuencia, con demasiada confianza, y en cambio retorna a su estado original tras la muerte con muy poca confianza, habiendo olvidado que esos dos mundos separados coexisten y que el uno es tan real como el otro. Los seres espirituales son los mismos, los que están arriba con cuerpos sutiles, los de abajo con la pesada escafandra del cuerpo físico. Gracias, excelente. De excelente nada. lectura. Muy bien. Gracias. Miren, este pedacito de la instrucción está súper bueno. O sea, hay mucha información para aquel que quiera meditar y que quiera ver. Vamos a revisarlo, ya estamos terminando la instrucción, curiosamente, pero estas verdades son muy altas. En primera, lo que llamamos morir es básicamente ese izaje. Es cuando realmente ya nos lleva, ¿no? Izar es elevar, algo pesado. Entonces dice aquí, cuando estamos aquí en el plano, queremos recordar quién soy yo, cuál es mi plan de vida, no me acuerdo, me meto en un lado, quiero servir, me dejan desplumado como pollo recién nacido, y hay tantas cosas que nos pasa porque perdemos como la brújula. Y aquí la palabra brújula es lo más importante, aunque no viene aquí. ¿Por qué? El tener una brújula es aquella persona que a lo largo de sus vidas ha aprendido a orar, a meditar y a escuchar a su ser interno. Muchas personas yo he conocido, porque yo he estado en muchos, digamos, grupos, movimientos espíritas, metafísicos, religiosos, inclusive compañeros que tienen problemas de neurosis, etcétera, y me ha encantado porque me ha abierto el panorama, me ha enseñado muchas cosas cada escuela. Pero aquí el punto, ¿cuál es la brújula que guía tu vida? O sea, ¿quién guía tu vida? ¿Qué brújula estás utilizando para decir voy por aquí, voy para allá, o este es mi objetivo, este es mi norte, si es que realmente uno está buscando su norte? Porque realmente a veces casi nadie, tiene una brújula que sería como los ideales o el ideal mayor, el objetivo de vida, porque no lo tiene consciente. Connie Méndez decía, nos lanzan aquí sin plan y nos mandan como si fuéramos barcos donde no tenemos timón, por ejemplo, no tenemos dirección. Y eso es lo más importante en la vida. Puede que uno lo tome a los 50, 70, a los 80 años, algunos jóvenes de 20, 15, etcétera. Pero es lo más importante, el tener una brújula, un sentido de la vida que es tan corta. Podemos disfrutar, podemos hacer dinero, pero todo eso se va a quedar como experiencia. Fíjense que a la hora de morir, irnos al otro lado, lo único que nos llevamos es experiencia. Queremos ir a un viaje, lo hacemos, y luego queremos regresar a nuestra casa y estamos aquí, y luego queremos otra cosa. Y no es que sea malo, lo más importante es que todo debe tener un propósito, un sentido mayor. Y la experiencia obviamente la vivimos, buena o mala la vivimos. Estamos aquí. Los amigos de arriba nos apoyan desde arriba, nos echan porras, por decirlo así. Aquí podemos decir el ángel guardián y los guías espirituales, los hermanos mayores, entidades que nos conocen que nosotros no conocemos. De hecho, vamos a encontrar que al desencarnar, vamos a encontrar personas que nos van a ser familiares, pero ahí recordamos con el subconsciente entidades que estuvieron con nosotros en pasadas vidas y que son amigos y que hicieron ese plan. Ahí se veía con mucha claridad en qué parte del barco se hallaba el tesoro, en la parte superior. Ahora ya no estás muy seguro cuál es la popa y cuál es la proa. Experimenta lo que tu Dro dice, callada desesperación. ¿Cuántas personas estamos en esa callada desesperación, sufriendo en silencio, aguantando, agobiados, falta de cuestión económica, falta de amor, falta de realización, quería ser pintor y ahora estoy trabajando de albañil, etcétera? El tiempo parece detenerse aquí,
sobre todo cuando estamos sufriendo. Estás en el fondo del mar, enfundado en esa escafandra, y pareciera que el tiempo se alarga cuando sufrimos. Entonces aquí, estando aquí, con un cuerpo, con una personalidad, con un nombre y apellido, con un modelo, vemos que pareciera que el sueño irreal que tuvimos antes de encarnar es lo irreal. Es como una esperanza ilusoria, es algo que no existe. Dice, la vida que normalmente hacías a bordo del buque arriba pasa a ser un sueño irreal, como una ilusión, como algo que no existe. Y ahora la única realidad es la batalla que estás enfrentando contra los tiburones y contra tus propias circunstancias. Entonces, importante esto. Los tiburones allí siguen, etcétera. Al final, eres presa del agotamiento y de la claustrofobia, es decir, que estás encerrado, ensimismado, válgase, en ti mismo, válgase esta expresión. Tan derrotado te sientes que casi no percibes las señales que los hombres, amigos tuyos de arriba, hacen desde la superficie para que puedas realizar el izaje, para que puedas ser guiado desde arriba, como si fuera a control remoto. ¿Y esto por qué? Porque hay libre albedrío. Imagínense una persona que no hace oración, que no hace meditación y que no le importa nada lo espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo? No me interesa eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener su propia forma de vivir y de hacer lo que quiera, lo que le venga en gana. Puede hacer dinero, puede hacer ultraje, puede hacer daño. Entonces, una persona que se acerca a lo espiritual, sea de la forma que sea, va a tener más, digámoslo así, vibración alta para conectar con lo alto. Esto es como el radio. O sea, si el radio tiene antena alta, sintoniza con canales altos o canales de vibración alta, por decirlo así. Pero si el radio le interesa música, no sé, así de esa de ruidosa, de tambor, etcétera, pues va a estar tanto ruido que no le va a dejar escuchar lo sutil del plano espiritual. O sea, no hace obras de bien, no le interesa mejorar como persona, pues va a seguir como una persona más, como un animalito más en la tierra, ¿no? Dice, cuando ya vas de plano, vas regresando, hay un dolor, que es cuando sube los tremendos dolores abdominales provocados por la reducción de la presión, cuando eres izado, cuando eres llevado, y hay un proceso de un tiempo corto, por ejemplo, una persona que está en agonía, puede estar pasando que su cuerpo periespiritual no se desengancha del cuerpo físico, porque tiene propiedades, tiene familia, no los quiere dejar, los ve llorando, y el espíritu no se puede ir. Y si la esposa está diciendo, no te lo lleves, Dios, Virgen de Guadalupe, quédate, déjame a mi esposo aquí, ¿qué voy a hacer de mi vida y mis hijos pequeños? Todo eso provoca una red de atrapamiento que hace que el espíritu, por decirlo así, el alma, no pueda salir, o sea, no se desprenda tan fácilmente. Y esos son los apegos emocionales. Porque si uno entiende el proceso de desencarne y está claro que este es un proceso que es necesario y útil, tendría que decir, ya cumpliste tu plan, ya te estás yendo, que te vaya muy bien. Y nos veremos de aquí a 5 vidas. ¿Por qué? Porque estamos conociendo otras entidades, personas, o a lo mejor en la siguiente vida, o lo que sea. Que se haga la voluntad de Dios en tu plan que venga y en el mío también. Entonces tenemos que aprender a vivir así. Tenemos que aprender a ver las cosas como son. Entonces, ese dolor es transitorio y es temporal. Finalmente subes a bordo del barco, la escafandra te la quitan, o sea, el cuerpo se retira y estás más muerto que vivo, aparentemente, pero ves que empiezas a respirar, digámoslo así, tumbado boca arriba, respirando aire fresco, viendo el sol y viendo unos rostros amables que te reciben con cariño inmenso, que son tus familiares de otras vidas, son tus amigos, tu guía espiritual. Entonces ves que esa realidad existe y que lo de acá abajo fue una pesadilla, fue un sueño tan feo que finalmente saliste de ahí y que gracias a lo que llamamos muerte hiciste la conexión con el plano superior. O sea, la muerte para fines prácticos es liberación más que otra cosa. Entonces ahora la irrealidad, estando tú arriba en el barco con tu gente, con tus amigos, viendo el sol y ya no tienes que estar sufriendo las inclemencias de los tiburones y de las corrientes de agua y la oscuridad de abajo, estás viendo que la vida es luz, que es felicidad, lo que decíamos de contrario a los arcontes. Entonces, estando allá, lo ves y ves que lo que viviste de 50, 70, 80, 90 años fue una realidad, es como un mal sueño. Viviste experiencias fuertes, te equivocaste, te hicieron daño. Entonces, la acción de recordar ha experimentado una inversión. La realidad es la del plano espiritual
y lo que viviste acá, que aunque fue necesario, fue temporal. Y algo que dicen, cuando sufres, realmente el sufrimiento es una señal de liberación de energía para restablecer el orden. Entonces, el sufrimiento que venga con fines de corrección, de ajuste, de compensación, es benéfico. Por eso digo yo, bendigan el bien en cualquier situación. Entre más difícil, bendigan más el bien. ¿Por qué? Porque estamos conforme a la verdad de las cosas. Estamos viendo más allá de lo evidente, por decirlo así. Entonces, estando en espíritu, esto es un sueño. La carne, la materia, los pleitos, las broncas con el dinero y todo lo onda aquí, es un sueño. Entonces, es el punto, pero el sueño nos sirve también como aprendizaje. Entonces, estás entrando continuamente al mundo de los vivos con mucha frecuencia. Hemos ido y venido miles de veces. Podremos seguir, pero no hay necesidad de tantas vidas. O sea, ya estamos pasando la etapa donde ya no hay necesidad de reencarnar. Ya somos conscientes, ya podemos inclusive, teniendo una conciencia alta con enseñanzas como esta, podemos planificar la siguiente vida. Nos estamos acercando a nuestra conciencia superior, estamos haciendo una simbiosis, o sea, una conexión con nuestro yo superior dentro de nosotros mismos. Aprendemos a discernir, a tener sabiduría y a elegir nuestro propio camino. Obviamente, cuando estamos en una vibración densa, primitivos, golpeamos, somos violentos, no somos merecedores de dirigir nuestro propio proceso. Tiene que haber otros seres que hagan esa labor. Entonces, así pasa. Hay una coexistencia del plano espiritual con el plano material, que de hecho es lo mismo, nada más que unos están más densos y otros no. Los seres son espirituales y hay seres sin cuerpos físicos, pero cuerpos más sutiles, y otros seres que tenemos cuerpo y tenemos una escafandra como cuerpo físico. Entonces, esa sería la explicación. Si hay dudas, me dicen, enfatizo algo, a veces me voy rápido, pero ahora me voy a ir más tranquilo en esta parte. Entonces, ¿hay algún comentario de esta parte? ¿Alguna idea que tengan por ahí o alguna duda, algún cuestionamiento? A ver, Patti, por favor. Oye, David, yo quiero compartir el de las relacionado desde que comenzaste. Decimos de los karmas, ¿no? Entonces a todo le ponemos la etiqueta de karma. Ay, este hijo fue mi karma, ay, mi esposo fue mi karma, mi vecino fue mi karma, mi pobreza es mi karma, o sea, híjole, del 1 al 100, yo creo que el 90% decimos que es el karma, ¿no? Yo en algún momento, no sé si lo entendí, lo aprendí, lo vi, lo leí, no sé, pero a mí me dio paz, no sé, lo voy a compartir, que el 1 o el 2% no es como karma, sino es como aprenderlo, lo más fuerte, carácter, ¿cómo se dice esta palabra? También, no sé, la empatía, la misericordia, el amor, lo que decías tú. Y el otro, vamos a decir, el 98% son experiencias que tenemos que tener en la vida para desarrollar fortaleza, discernimiento, alegría, paz, amor. Alguien dijo, haz lo que tengas que hacer, siempre y cuando no transgredas las leyes del amor y haz que suceda. Entonces, son deficiencias de carácter, ay, es que sí es mi karma, no tener dinero, no, a ver, chambearle, ¿sí? No, pues es que es el marido y bueno, pues esa cruz me tocó, ¿no? Pues como dicen, no, a ver, vamos a ver qué es lo que tengo que aprender aquí, ¿no? O poner límites o ser valiente, pero no por karma, sino por algo que tengo que es cosas de la vida. Yo pienso, y lo que estás diciendo del buzo lleno de cables y sí, o sea, la tierra es la tierra y a veces pesa y mucho, pero nos pesa porque verdaderamente o nos ponemos de víctimas o nos ponemos de karmas, pero no, en verdad si nos tranquilizamos y verdaderamente eso de conectarnos, es que bueno, también queremos que nos hablen, ¿no? Y nos digan, no, pues si hace esto o no hace esto, pero sí están siempre, entonces hay que echarle las ganas. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Patti, por tu comentario. Muy, muy gentil, gracias. Muy aleccionador tu comentario, gracias.
¿Alguien más quiere compartir, comentar? Yo, A ver, Reina, ¿verdad? Sí. diga. De que mencionaba en el momento cuando no nos despegamos de todo lo emocional, lo material y todo ello. Aquí, bueno, a la vez hago una pregunta y a la vez mi corazón dice que lo puedo hacer yo. Sí, Cuando hay personitas que a un familiar, pues siento que él todavía sigue aquí y no ha encontrado su luz. Dentro de mis oraciones, yo bueno, le hablo con él y le digo que su proceso aquí en la tierra ya concluyó, que él tiene que irse, se tiene que ir a la luz. Él tiene que ir allá, tiene que seguir ese proceso, pero aquí pues ya concluyó. Lo invito a que vaya con amor. Yo puedo de alguna manera, no solo yo, sino alguna otra persona que esté pasando por una situación, puede también ser como una parte de esa luz para que esa persona pueda seguir trascendiendo. sí, el simple hecho de que usted está poniendo su atención en una intención de servicio, de ayuda, es Dios mismo que está propugnando ese deseo. Todos los deseos buenos, bellos, benéficos para uno y para los demás son Dios manifestándose en la vida de cada uno. Entonces, cuando uno por alguna razón ve en la televisión una situación como Acapulco, por ejemplo, y le sale del corazón un sentimiento de compasivo y sabe que a lo mejor no puede, a lo mejor puede llevar comida ahí a los receptores de comida para llevar o lo que sea, cobijas o lo que sea, válido. Pero el simple hecho de conmoverse es un impulso del corazón, es un impulso de Dios mismo en uno. Y es un llamado a que nosotros seamos canales de la divinidad. Es una oportunidad tremenda de servicio. El detalle es que la mayoría estamos tan metidos en nuestro egoísmo, y no es que sea malo, pero finalmente es un aprendizaje, que realmente va contrario a esa capacidad de canalizar al propio Dios. Todo acto de amor, todo acto de compasión, de empatía, de unidad con cualquier entidad, sea animal, planta, seres humanos particularmente, porque son nuestros hermanos, nuestros prójimos, más próximos, más cercanos, es señal de que está usted aceptando a Dios y canalizándolo. Está cumpliendo el plan. Cuando criticamos o enjuiciamos, obviamente estamos en contra. Y la mayoría lo cometemos, casi siempre. Y yo decía una vez, no es tanto eso, hay que irle bajando. Yo me recuerdo que en el pasado yo hablaba del karma, pero lo hablaba como también como lo entendía, como algo condenatorio. O sea, tú lo hiciste, ahora te friegas, con el perdón de ustedes. Y yo dije, y yo mismo, en mis casos que me pasaban tantas cosas, yo decía, pues es que estoy pagando mi karma, ¿no? Y me dijo mi interno ya después, conforme a la maduración de la enseñanza, hay una visión más amplia. Y es cuando empecé a encontrar los libros de Edgar Cayce, este libro particular donde vamos a hablar el sentido, la versión, la visión más alta de Edgar Cayce respecto a la encarnación y al karma. Es una visión sublime. Trasciende la cuestión del samsara y de las ruedas de reencarnaciones. Muchos metafísicos decían, chim, pues tengo un montón de vidas. ¿Y en qué momento, digamos, la daga del karma me va a llegar? Estamos todos asustados, ¿no? Todos así. Y realmente eso no debería ser. Debemos empezar a cultivar a Dios y eso es suficiente. O sea, Dios no quiere que estemos tanto tiempo aquí. De hecho, Dios no quisiera que estuviéramos, que nos agarráramos tantas vidas en este sufrimiento. Pero si nosotros queremos, la prioridad somos nosotros, la voluntad nuestra. Muy bien, va Lore y por favor Enrique ahorita. Hola, buenas noches, Hola. David, todos. Ahorita que estabas leyendo este material, estaba cerrando los ojos, imaginando, recordé mi práctica, mi actividad, canalizando. Recuerdo algunas almas que al momento de la manifestación es como integrarse a esa escafandra. Es curioso porque en mi experiencia no se hace como en automático.
lleva como unos segundos, momentos para que éstas sepan, porque bueno, hablo de obsesoras, eh, que ya saben cuál es su situación, sepan que no son ellas, sino están ocupando o que van a ocupar una voz que no es suya, etcétera. Entonces, ocupa unos momentitos. Entonces, tampoco es que estén dentro mío, no sabría cómo explicarlo, pero es esa sensación, porque propiamente no pueden manejar mi cuerpo. No sé si me explico. Sí, Entonces, solo es la canalización. Pero sí tengo como una sublime y sutil sensación a ese tipo de escafandra, ¿no? Y también entiendo la otra parte que dices, en la cual dices, bueno, que si se manifiesta el Cristo o la Madre María, te entiendo. Y yo soy la primera en dudarlo. Y no, y sí, me apena, ¿no? No creerlo, no creer en mí. Y sí, soy la primera. Sin embargo, en ese sentido, es recibir como estación de radio frecuencia y sí, radiación, porque no propiamente se integran, porque la materia, tercera dimensión, no aguantaríamos ok. tanta energía, tanta. Entonces, si acaso es como una sutil frecuencia para tomar esa información y transmitirla, ¿no? Nada Ujú. más. Pero sí también entiendo tu duda, tu inquietud, Inquietud, sí, 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 claro, y sí, está bien, y por eso te digo y comparto, o sea, yo también soy la primera en no creer o dudar, pero bueno, ya también como dicen otras compañeras, ya sería también tema para otras, sí, 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 sí. un El tema es privado, interesante, pero Lore. sí manden. El tema es muy interesante. Creo que Sí, tendríamos que abrir una sesión para los compañeros que les interesa saber al respecto. Tú, Lore es una compañera que ella es medium. Ella canaliza algunas entidades mayores. Y digo, ya lo comentó ella, por eso me atrevo a nada más clarificarlo. Y es importante saber cuál es el mecanismo que opera para poder canalizar, por ejemplo. No es porque quiera que este grupo sea espírita, no es la intención, pero sí me interesa personas que les interese investigar y profundizar. Entonces, en el caso de Patty, lo de los niños, hay una tarea, me permito comentarle que es una tarea que creo que yo también comparto ese interés, la tarea de usar algunos recursos de visión, digamos que es extraocular, creo que le llaman, y para fines de que el niño aprenda a conocerse más que ver lo no visible, digámoslo así. A mí es mi interés. Y en el caso de la compañera, es profundizar e interpretar este punto, ¿no? Yo creo que sí, sería bueno investigar en otras fuentes de Kardec, que sería muy bueno. Ahí lo platicaremos después. Pasamos con Enrique, por favor, si quiere comentar, porque creo que ya bajó la mano, pero si gustas comentar, Enrique. Adelante, por favor, Enrique, si quieres comentar. Creo que levantaste la mano. Sí, A ver. es con respecto a la señora que comentó de los desencarnados. Brevemente, bueno, yo le recomendaría ampliamente la parte de Allan Kardec, los libros el libro de los espíritus o el libro de los mediums, para que sepa acerca del mundo espiritual. De hecho, en el budismo está el libro tibetano de la vida y de los muertos. Pero bueno, yo sería de la idea de que estudiara los libros de Kardec. Esos vienen muy bien explicados. Y nada más comentarle brevemente, que tiene razón ella en la parte de que puede hablar con el desencarnado a través de sus pensamientos o directamente, como conversar con él, decirle, ¿sabes qué? Como concientizarlo. Es decir, decirle, ¿sabes qué? Mira, tú ya desencarnaste, ya estás en el mundo espiritual, tienes que continuar tu camino,
pídele, por ejemplo, a quien de la religión que sea, por ejemplo, pídele al Maestro Jesús, a Dios, pide ayuda, pide a tu ángel de la guarda, etcétera, etcétera. Y de esa manera, pues el desencarnado poco a poco se va a hacer conciencia de que ya se encuentra en ese mundo espiritual y tarde o temprano él se va a ir, digamos que a la luz, es decir, bueno, va a continuar su camino. Pero sí, o sea, sería cuestión de que se metiera un poco, leyera un poco más de la parte de Allan Kardec para que pues pueda comentarle a sus amigas. Gracias. Gracias, Enrique. Una última sugerencia al respecto. ¿Dónde está la verdad espiritual correcta? ¿Quién la tiene? ¿Cuál es la escuela correcta? Hay mucha confusión al respecto. Algunos aceptan una cosa, otros no. Por ejemplo, aquí hay un grupo, algunas personas aceptan la cuestión de la vida después de la vida, lo que llamarían elementos espirituales, entidades espirituales, otros no la aceptan. Pero hay que aceptar algo. Finalmente, algo se tiene que aceptar y a partir de ese algo tenemos que vivir la experiencia para decidir si eso es o no es nuestra verdad. Yo he pasado, les digo, muchas y yo agradezco todas las experiencias porque me han dado un criterio propio y es aprendiendo y es equivocándose como puede uno madurar y evolucionar también. Digámoslo así, para eso estamos aquí, para equivocarnos, para aprender y corregir. Entonces, no se preocupen si están en una cosa u otra, aceptan una cosa u otra, pero sean originales, sean auténticos, seamos auténticos, vivamos lo que consideremos es nuestra guía. Y yo reitero, Jesús para mí es el guía, es el modelo, y no es el Jesús quizás religioso que pintan en las religiones como tal, en las iglesias, porque Jesús trasciende todo eso. Vamos a descubrir la verdadera vida del maestro, un maestro poderoso, un maestro inteligente, un maestro amorosísimo como él solo, y el maestro de maestros no es ese maestro que lo tienen ahí enclaustrado en las iglesias, los conventos, no es ese. Ese maestro no es. El maestro de maestros es algo mucho mayor que todo eso. Muy bien. Vamos entonces a terminar. Bueno, aquí, bueno, esta lo voy a leer yo para avanzar un poco. Gracias por aportar, ayudarme. Ya cerramos con esta parte. El hombre interpreta muchos papeles en la vida. Por favor, nada más cierren sus micrófonos, son tan gentiles. Piensa que eres un gran intérprete del teatro. Quizás Sir Laurence Olivier, ese gran intérprete del teatro de Shakespeare. Es un inglés, es uno que manejó muy bien las obras de Shakespeare. Ya sea que interpretes a Enrique V, Hamlet, Ricardo III o Otelo, cada interpretación será perfecta si vives realmente estos papeles para poder dotarlos de tal intensidad y convicción en cada función de teatro. Personas que les gusta el teatro se apropian de su papel y son tremendamente fuertes en su interpretación. Entre cada uno de estos logros, Olivier, el actor profesional, tuvo tiempo de descansar y de pasar revista a los avances por él realizados hasta el punto que ocupa en la actualidad. Es decir, entre, digamos, episodio, obra de teatro y obra de teatro, pudo revisar su desempeño como actor. Posiblemente sea el actor clásico más grande que existe en Occidente, en Estados Unidos y Europa. Pero fuera de su profesión, sin maquillaje, sus problemas pues no son tan diferentes a los nuestros. Este señor Olivier acude al dentista porque tiene muelas cariadas o dientes que se le caen, pelea con su esposa porque no todo es miel en hojuelas, paga impuestos que le van a ocasionar dolor de cabeza, se enferma de gripe, va al baño, tiene problemas diarreicos ocasionalmente por haber comido algo indebido y ocasionalmente se le ha roto el pantalón en circunstancias bastante ridículas si fuera el caso. Ya estando en escena, este señor Olivier, interpretando por ejemplo a Otelo o cualquier otro personaje, este actor vive tan real y apasionadamente su papel que excluye rasgos y comportamientos de cualquier otro personaje que haya realizado en el pasado, identificándose solamente con ese personaje de Otelo. Curiosamente, el escenario y los personajes que lo acompañan cambian o están de acuerdo a la obra que ya está siendo montada. Es decir, Otelo
va a representar ese teatro, va a representar en ese escenario con esos personajes que lo acompañan. En gran medida, Olivier o cualquiera de nosotros estamos sumidos en un estado hipnótico autoinducido cuando realizamos nuestra entrada en escena en la tierra, en la vida que ahorita estamos viviendo con el personaje que nos apropiamos, el nombre que tenemos, etc. Solo cuando el telón haya caído por última vez, cuando ya estés en muerte, en transición, y el público se haya marchado del teatro, quizás de tu entierro, que se vayan y que de alguna forma te vayan, entre comillas, olvidando, entre comillas, solo cuando ya se haya quitado el traje y el maquillaje, este personaje estará en condiciones de discutir los pros y los contras de los éxitos alcanzados anteriormente al representar ya sea Enrique V, Hamlet u Otelo. ¿Qué quiere decir esto? No me vean como alguien que soy cruel. Solo cuando el propio individuo haya dicho, bueno, este episodio de mi vida, esta vida, ya la cerré y ahora estoy en lo que estoy, en el plano espiritual, ya estoy desencarnado, ya estoy muerto, ya estoy con otras entidades, en otro escenario, ya libre del personaje humano, soy capaz de poder ser objetivo y poder valorar lo que he hecho cuando estaba en el teatro. Suponte, por otro lado, que pudieras acceder voluntariamente a todas tus vidas pasadas, o que un día por casualidad recordaras de manera fulminante que fuiste un hombre que asesinó a miles de mujeres y niños, o a cientos. ¿Cómo te enfrentarías a ese horror, a ese recuerdo tan vívido? ¿Cómo vas a superar el miedo que te produciría saber que tienes que compensar por muchos milenios tanto dolor y sufrimiento que tú has causado? Obviamente nadie, aunque haya sido Hitler, quisiera vivir ese peso en otra vida, o sea, recordar que lo que fue, porque eso lo va a fulminar. Gracias a Dios, o afortunadamente, a ninguna alma se le está permitido conocer todas sus vidas pasadas. Ojo, cuando se conoce una vida pasada y es espontánea, porque hay sueños, hay vivencias, algunos la tienen, es porque el yo superior se está manifestando y abriendo la puerta. Aún quizás en la hipnosis, cuando se busca un trastorno y que requiere una visión o revisión de una vida, es posible que sea válido, con un propósito de concientizar y curar y sanar y seguir adelante, pudiera ser. El velo del olvido impide conocer tus errores tan desastrosos que has cometido, y sea cual sea la deuda contraída ante el prójimo, nunca se te va a pedir que liquides solo hasta que sea lo suficientemente maduro para poder compensarlo. Como ha dicho Edgar Cayce, el Señor no tienta a ninguna alma más de la que ésta pueda soportar. No lo vean como que el Señor es un tentador, porque aquí lo viene y en la época de Cayce se manejaba mucho las frases bíblicas, porque Dios no tienta a nadie, o sea, no es el caso, aunque algunas escuelas lo dicen, es que el Señor Dios te va a tentar. Pues ¿quién es el Señor Dios para tentar? Eso lo hace la imagen simbólica del diablo, por decirlo así. Realmente son energías que buscan compensación. No es que el Dios no va a estar correteando cada alma y checando con lupa para ver qué te tengo que tentar. O sea, no es así, es una locura pensar esto, es un grado de comprensión, pero no es de todo exacto. De ahí que conceptos tan tergiversados como la predestinación y el pecado original fueran combatidos en las personas que acudían a Edgar Cayce pidiendo ayuda. Finalmente, Edgar Cayce ha afirmado que hoy en día la mayoría de las personas no interpreta bien lo que son las condiciones kármicas. Cada alma o cada entidad debería saber bien lo que es el destino. Esto no es claro todavía. El destino está dentro de cada uno. Es cosa de fe, pero no de fe religiosa. Ya vimos el concepto de fe a su nivel real. Es como el don de las fuerzas creativas, es decir, Dios en nosotros. El influjo kármico, en este caso, una influencia que se revela contra el destino. Esta frase se los voy a dejar de tarea si me lo permiten, para que la estudien, la revisen, porque vamos a abrir para la siguiente charla esto. El influjo kármico es, en este caso, una influencia que se está revelando contra el destino. O sea, no es como algo, digámoslo así, como diríamos la palabra, no es lo mejor, no es el mejor camino el que el influjo kármico atente contra nuestro destino, que es ser libres y ser felices, regresar a la unidad. Esto lo vamos a estudiar mejor. Y en una ocasión dijo,
Edgar Cayce, en tono de reproche a uno de los que le interrogaban. La persona da mucha importancia al karma. O sea, usted está dando mucha importancia al karma. Fíjense lo que dijo Cayce. Si usted vive según la ley, deberás juzgar según la ley. Es decir, deberás interpretar según la ley. Pero si tú vives según la fe, deberás interpretar según la fe. Aquí hay una palabra clave que tiene que ver con que el karma se da para aquellos que lo necesitan, pero particularmente que lo aceptan porque no aceptan la ley de la gracia, la ley de la unidad con Dios. Logrando la ley de la unidad se da todo lo demás por añadidura. Busca a Dios en primer lugar y todo lo demás se da por añadidura. Aquí hay un principio súper importante que a mí me lleva a creer que cuando la persona ha alcanzado la energía o el momentum suficiente de amar a Dios sobre todas las cosas, aún el karma queda anulado y dispensada las compensaciones de las vidas anteriores que no actuamos bien y trascendemos a otra esfera. Y si este fuera el caso, digo, yo no me pongo en ese papel, pero si este fuera el caso, y si yo me permitiera ponerme en ese ejemplo, digo, me lo voy a poner, creo que el amor mismo me llevaría a regresar acá por amor a mis semejantes que acá la están sufriendo. Porque no es arriba donde necesitan seres de mucho amor, es abajo donde estamos en el fondo del mar debatiéndonos, gente con cáncer, personas, niños que sufren las guerras, tanto sufrimiento en este plano que seres de mucha luz como el Maestro Jesús, por amor, no por karma ni por necesidad, reencarnaron. Y lo están haciendo los hermanos mayores, en niños, en jóvenes y adultos. O sea, es algo maravilloso lo que hace el amor. El amor trasciende el karma, trasciende las leyes, y el amor es Dios, es lo único. A otra persona le dijo, no pretendo que esto sea una crítica o un comentario sarcástico, sino que sepas que la ley es perfecta, es la ley del Señor. Es una manera poética de decirlo. No la idea de que el hombre tiene de la misma. La ley se cumplirá. O sea, dice finalmente la voluntad superior se cumplirá. ¿Lo harás tú o dejarás que lo haga otro? O sea, o lo haga otra cosa que sea lo menor a Dios. El que busca hallará. Si le abren la puerta a aquel que llama, estas son leyes irrefutables, no pueden ser cambiadas. O sea, que se hablaba de que podría haber algo diferente a la voluntad de Dios, como los arcontes. No es así. Digo, si yo viera a alguien que pudiera ser una imitación de Jesús, lo único que puede uno hacer es envolverlo con el otro Jesús que tenemos dentro, el Cristo, y saben que cualquier cosa que se hace pasar por la luz no aguanta. Cuando alguien que ha tenido depresión o le entra una situación de agobio o una entidad obsesora está cerca, ustedes conviértanse en el Cristo y envuelvan en amor a esa entidad que los estaría atacando y no los va a aguantar. O se vence, porque el amor transforma todo. Entonces, todos somos hijos de Dios, estamos necesitados del amor. Y ellos son rebeldes por conciencia propia, por voluntad. Pero cuando alguien quiere, envuélvanlo en el amor, y el amor es no resistencia, es buena voluntad, es integración con Dios, y estamos cumpliendo la ley. ¿Vale? Bueno, ya dijimos, si alguien tiene que comentar, y si no, pues vamos cerrando. Esta instrucción obviamente se guarda, se deja. Yo hay veces, me perdonen porque luego hablo mucho, hablo rápido, pero es algo bonito y la verdad el tiempo para la sesión pues se alargó un poquito. La siguiente sesión vamos a revisar esos puntos que se los dejo de tarea, si me lo permiten, y vamos a entender esto en el nivel más alto que yo he podido comprender, porque pues, Dios nos los está dando ahora, ¿no? Porque ya somos capaces de entenderlo ahora. Entonces, agradecemos a la Fuente Mayor por esta oportunidad. Bendecimos el bien contenido en esta experiencia, en todas las experiencias de nuestra vida, y estemos aquí encarnados o estemos aún en el séptimo cielo, nuestra voluntad brilla porque queremos ser uno con la fuente y queremos ser la misma fuente, colaborar con ella. Es un privilegio y es un honor servir a Dios, servir al Maestro Jesús, y sirviendo es como somos elevados, somos iluminados. Entonces, gracias, que pasen excelente noche y nos vemos para la próxima. Que tengan bonita noche. Gracias a todos. Bye. Bendiciones, gracias. Gracias, buenas noches.